¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Se produjo un empate técnico en Ecuador. La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas se saldó con un triunfo casi imperceptible del presidente candidato Daniel Noboa, pero el socialismo siglo XXI rompió su techo y acaricia ya un sorpaso en la segunda vuelta. El idiota hispanoamericano sigue disparándose en el pie. ¿Qué te parece si lo vemos? Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. El 80% de los 13.700.000 ecuatorianos con derecho a voto escogieron la polarización entre los dos grandes rivales, el presidente Daniel Noboa, al frente del partido ADN, y Luisa González, encabezando la Revolución Ciudadana, por encargo de quien es su jefe supremo, el prófugo Rafael Correa. Tras una ejemplar jornada electoral sin mayores incidencias y tras escrutarse más del 92% de los votos, Noboa acaparó algo más del 44% de los sufragios, o sea, 4.220.000 votos, mientras González se quedó a pocas décimas de su rival con 4.180.000 votos, es decir, una diferencia de unos 30.000 sufragios. Nunca antes se había producido en Ecuador un resultado tan ajustado en una primera vuelta. Al no haber un ganador claro, porque ninguno supera el 50% y nadie tiene 10 puntos sobre su rival, la ley electoral ecuatoriana prevé un balotaje que será claramente un desempate, previsto para el 13 de abril. Bueno, ¿y qué pasó con los otros 14 candidatos? Pues en esa primera vuelta resultaron casi irrelevantes, al no asomar ninguno por encima de un punto porcentual, con dos excepciones: el líder indígena Leonidas Iza del movimiento Pachakutik, que obtuvo un 5,26%, es decir, 500.000 de votos en las provincias centrales andinas de Cotopaxi y Chimborazo. La otra gran sorpresa fue la joven Andrea González, ecologista moderada y libertaria, única opción verdaderamente de derecha, que acaparó apenas 258.000 votos. Así que Leonidas Iza, el hombre que quemó Quito en una masiva movilización indígena en octubre de 2019, puede tener la llave de Carondelet, el palacio presidencial, cuando tenga lugar la segunda vuelta. Recordemos que estas elecciones también fueron legislativas y hay que decir que el triunfo de Noboa y su ADN fue igualmente tibio, logrando 68 curules frente a 66 de González. Es otra victoria pírrica porque Noboa necesita 6 diputados para lograr la mayoría absoluta en un hemiciclo de 151 diputados. Es decir, seguirá la negociación sin fin con minorías móviles y comprables para aprobar cualquier medida, poniendo en riesgo la gobernabilidad del país. Sí, queridos amigos, pinta bastante mal para el presidente Daniel Noboa, que, aunque encabezó el número de sufragios, está pagando el excesivo triunfalismo de su campaña, eso de que barrería y no habría necesidad de una segunda vuelta. Hoy te traigo cómo barrer en estas elecciones en una sola vuelta mientras barro. Venció, sí, pero no convenció mientras desperdició incluso esa leve ventaja de pocas décimas respecto a Luisa, ya que en la noche del escrutinio, cuando se conocía ese empate técnico, no tuvo el coraje de dar la cara y salir con un discurso de que pese a todo su opción fue la ganadora. No, más bien Daniel se enrocó, no se pronunció, ni siquiera saludó a sus seguidores. Todo un error en su estrategia, porque el que calla otorga, el que se esconde termina perdiendo. Luisa, en cambio, sí salió a la palestra y proclamó que su partido, la Revolución Ciudadana, consiguió el mejor resultado electoral de los últimos 10 años, rompiendo ese techo de cristal que se le creía al correísmo. Sin duda es un mal augurio para los amigos de la libertad, porque la candidata predilecta del narcosocialismo le está pisando los talones a un Noboa que ha pecado de cierta soberbia por haberse creído ser el ganador final.
craso error pensar que por estar en primera fila en esa inauguración del presidente Donald Trump en Washington, por imitarle al imponer ridículos aranceles a México, por creer que es el salvador de Ecuador sin haberlo demostrado todavía, la gente le iba a dar masivamente su voto. Y no ha sido así. En el marketing político, Noboa no ha logrado ilusionar al suficiente número de gente, mientras que a Luisa hay que reconocerle, como ella misma ha dicho, que para muchos votantes la Revolución Ciudadana se ha asociado a la esperanza, mientras que el movimiento ADN de Noboa se ha asociado al miedo. De acuerdo, lo dice Luisa Magdalena González Alcíbar, un personaje sin chispa ni carisma, una mujer sin ideas propias a la que le dictan un libreto plagado de ideología sociocomunista, de eslogans demagógicos falsos. Y si casi alcanza a Noboa es porque Luisa arrasó en cantones y provincias infestadas de narcos, también en las penitenciarías del país. Ya saben de quién es la preferida. Luisa es la cara risueña del régimen perverso y dictatorial de Rafael Correa. Sin embargo, en unos comicios solo gana el que ilusiona y seduce, porque los argumentos racionales pesan muy poco en el marketing electoral. Sí, Noboa ha ganado por los pelos y de alguna forma tal vez haya alcanzado, él sí, un techo difícil de romper, porque los ecuatorianos comprueban que bajo el mandato de Noboa sus vidas no han mejorado en realidad, viven en un permanente estado de nervios producto de una violencia que no cesa. El votante ecuatoriano comprueba que acudir a las urnas 5 veces en 2 años y medio no cambia nada. Lo cierto es que la guerra contra el narcotráfico, que empezó a librar Daniel Noboa cuando asumió como presidente hace año y medio, no ha logrado avances significativos, más allá de la detención de algunos capos mafiosos. Los asesinatos han ido creciendo hasta alcanzar en enero una pavorosa estadística de casi 1 por día. Los apagones de hasta 14 horas diarias en el último trimestre del año pasado tampoco perdonan. Han puesto sobre las cuerdas al pequeño productor o comerciante. Sí, la economía ecuatoriana está en recesión, el turismo en horas muy bajas. Amigos, el balance de Noboa es mediocre, con el argumento de que necesitaba dinero para financiar la lucha contra la delincuencia, elevó el IVA al 15% e incrementó el impuesto de salida de divisas al 5%, demostrando para los confundidos que tenemos en realidad a un político socialdemócrata, amigo de los tributos y las regulaciones. No, no es un Bukele, tampoco un Milei. Para imponerse a su rival el 13 de abril, Noboa necesita más presencia, más carácter, más valentía y, sobre todo, resultados que mejoren palpablemente la vida de la gente, sobre todo de los jóvenes, decisivos en Ecuador. Tiene apenas 60 días para demostrar que es capaz de sacar al país andino del atolladero en el que está empantanado. 60 días para evitar, como sea, más apagones, más violencia, más desempleo y más emigración de gente desesperada. Tiene 2 meses para entusiasmar e ilusionar al 12% de votantes escépticos y dudosos que votaron a las otras 14 candidaturas. El problema es que el equipo de Noboa está perplejo. Daba por descontada una victoria arrolladora que no se produjo y ahora viene la resaca. Pero por el bien de Ecuador y de toda Hispanoamérica hace falta que la menos mala de las alternativas, el propio Noboa, se imponga en la segunda vuelta so pena de caer en ese pantano bolivariano que tarde o temprano conduce a Venezuela o a Cuba. Ya hemos dicho que Luisa es segura servidora de su patrón, el expresidente Rafael Correa, un personaje henchido de resentimiento que jura una contundente venganza personal tras haber sido sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción a raíz de una serie de malos manejos cuando era jefe del Estado. Él y su banda están prófugos y el que fuera su vicepresidente Jorge Glass encerrado en una prisión tras un intento de fuga frustrado en la Embajada de México. Pues bien, toda esa nomenclatura sociocomunista regresaría a Ecuador en caso de que Luisa González llegase a Carondelet y asuma la presidencia el 24 de mayo.
Personalmente, albergaría pocas esperanzas sobre el futuro de ese país en caso de que el correísmo regresase, sencillamente porque tiene ya en su poder todas las herramientas para causar muchísimo daño, empezando por la propia constitución semifascista y woke de Montecristi, vigente desde el año 2008. Una constitución bolivariana de 444 artículos que ofrece muchas garantías a los delincuentes y ninguna a las víctimas. Un texto que apunta a hacer de Ecuador un estado totalitario. Una carta magna que diseña desdolarizar al país, es decir, soltar esa ancla que ha permitido 25 años de control inflacionario. Sí, amigos, los ecuatorianos desafían la ley de la gravedad y el sentido común, se disparan en el pie y terminan abriéndole la puerta al correísmo que no solo parasitó el Estado, sino que malversó los cuantiosos fondos del boom petrolero y abrió la puerta a la violencia impune de los cárteles mexicanos y capos albaneses, es decir, permitiendo que el país andino fuera colonizado por mafias que imponen su ley a base de asesinatos, secuestros y extorsiones o vacunas. El regreso del esperpento denominado socialismo siglo XXI sería un triunfo de ese ominoso cártel de Puebla, multinacional iberoamericana del robo y el crimen, autora de una perversa agenda que condena al atraso y al embrutecimiento de los pueblos que dominan. Y yo me pregunto, ¿puede permitirse Washington perder a un país que libra una guerra frontal contra el monstruo del narco? ¿Va a permitir Donald Trump que caiga la ficha de su aliado Daniel Noboa en ese dominó geopolítico del hemisferio? El presidente republicano tendrá que echarle un cable a Noboa porque un Ecuador bolivariano torpedearía su guerra declarada contra el narcoterrorismo, mientras vería cómo China seguiría haciéndose fuerte en un país pequeño pero estratégico en las Américas. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué crees que debe hacer Noboa para no ser barrido por la peste del narcosocialismo en esa segunda vuelta de abril? Agradezco mucho tus opiniones, críticas y comentarios tanto aquí abajo en YouTube como en mi canal de Telegram o también en WhatsApp, cuyos enlaces tienes también en este espacio. Muchas gracias por tu fidelidad, agradezco que les des al me gusta, te suscribas y compartas este canal que hago con total y absoluta independencia. Que tengas un feliz día o una feliz noche. Hasta pronto.